Bueno, muchas gracias, Nilda. Un placer, como siempre, la invitación de la Fundación Santillana. Gracias a la OEI también, y a todos ustedes por estar presentes. Voy a hacer una introducción muy breve para la discusión de esta mañana. Y voy a empezar con una metáfora que dice algo así como si un docente de principios del siglo XX fuese trasladado en una cápsula del tiempo al presente y tuviese que dar clases, podría hacerlo perfectamente, versus otras profesiones que no sabrían qué hacer, ¿no? No voy a empezar con esa metáfora, voy a empezar tratando de salir de esa metáfora, porque estoy un poco cansado, pese a que le inició nuestro querido Seymour Papert. Fue él quien, o creo que fue el primero que la escribió, que la documentó. Creo que no se encontraría con un aula familiar, que no entendería qué hay que hacer, ¿no? Primero, si hubiese viajado 100 años, es probable que querría castigar físicamente a sus alumnos, cosa que hoy ya no es posible hacer, afortunadamente. Segundo, esperaría un orden, una aclimatación a la norma que hoy ya no existe o que existe de formas distintas. Entonces no sabría qué hacer con comportamientos dispares, no sabría qué hacer con el manejo de libertades, de nuevas libertades que tienen nuestros alumnos. Y tampoco sabría exactamente qué enseñar, si bien muchos contenidos podríamos seguir su raíz histórica y encontrar muchas continuidades. Cuando analizamos estudios curriculares históricos, como trabajos de Camens y Benabot, por ejemplo, nos muestran que la gran transformación curricular que vivieron los sistemas educativos occidentales fue la pérdida de a poco de la enseñanza de valores como como un orden moral, ¿no? La escuela como un orden moral que enseña cómo se tienen que comportar las personas. Bueno, si quisiese enseñar de esa manera, probablemente también se encontraría que el terreno es distinto en el plano curricular o de lo que se espera que sea su posición de verdad, de saber epistemológico. Y yo creo que lo que pasó en el medio de este viaje en la cápsula del tiempo es un proceso de transformación más profundo del que se piensa. Basil Bernstein en 1966 ya decía, se preguntaba si no vivíamos en escuelas abiertas, ¿no? Donde todo fluía. Se preguntaba por la influencia que tenía el cambio curricular a la luz de una sociedad en plena transformación que parece extirpar, profanar el saber sagrado de la escuela. Y desde entonces, desde los años 60, hemos vivido grandes transformaciones en las ideas de verdad, en las ideas de transformación y de transmisión de la cultura. Y yo creo que lo que estamos viviendo es una gran bisagra histórica, larga y confusa, una gran transición. Y esa gran transición nos pone en un orden distinto al que de alguna manera se vivía naturalmente en el sistema educativo. Ya no tenemos solamente que enseñar la norma, la cultura vigente, la repetición, la incorporación de una cierta de un cierto control del pensamiento, de un cierto control del conocimiento y también, obviamente, de las creencias religiosas. No tenemos solamente que hacer lo que nos dicen, repetir lo que nos enseñan, sino que además nos pide el sistema educativo de a poco, en reformas curriculares, en cambios de concepciones, nos pide que pensemos críticamente, nos pide que seamos creativos, activos, que cuestionemos la realidad. Por lo tanto, en este proceso de democratización del conocimiento, vivimos un tiempo de currículum extendido, se le pide a la escuela que enseñe muchas más cosas, y al mismo tiempo dilemático, se le pide que enseñe cosas contradictorias, que aprenda a hacer lo que hay que hacer y al mismo tiempo a cuestionar lo que hay que hacer. Y esto confunde mucho a los sujetos que saben seguir normas, ¿no? Y estos sujetos, de alguna manera, tienen esa tradición que son los educadores, la tradición de seguir normas, de cumplir con la ley, de aplicar el currículum, no cuestionarlo, no dudar, no enseñar la duda, no enseñar la pregunta, no enseñar el error, ¿no? Todas estas cuestiones han ido cambiando en los últimos 40 años y requieren
otro tipo de sujetos, sujetos que se puedan manejar en distintos órdenes, que se puedan manejar en la pregunta, que se puedan manejar en la duda, en no saberlo todo, en que el otro puede saber más que uno, en el cuestionamiento a la autoridad, en dar poder al otro y ese poder me pone en riesgo a mí, el poder del conocimiento. Entonces son otros sujetos, estos educadores que de alguna manera esperamos que transmitan otro orden cultural. Y en ese contexto aparecen una ola de pensamientos y reformas curriculares en los últimos tiempos bajo el semblante de las habilidades del siglo XXI. Y a diferencia de otros tiempos donde de alguna manera el realismo curricular entendido como influencias del mercado de trabajo sobre lo que debe enseñar la escuela, influencias que siempre existieron y en algunos periodos de la historia fueron muy fuertes, incluso fueron ordenadores de lo que debería ser la escuela. Recuerdo trabajo clásico de Durkheim que hablaba del realismo, de la enseñanza realista en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, donde la escuela de alguna manera se convierte cada vez más en una máquina de enseñar para el mercado, las habilidades que el mercado de trabajo demandaba, y eso hasta cambió sus métodos en muchos países, ¿no? La aparición del método de enseñanza lancasteriano, tutorial, donde de alguna manera se saca el aura sagrada de la escuela tradicional para poder formar en habilidades más cercanas al mundo del trabajo. Vivimos ahora un contexto también de realismo curricular, ¿no? Ahora, ese realismo curricular tiene otros ordenadores que la formación en habilidades muy pragmáticas, muy mecánicas y en habilidades de disciplinamiento que tenía el realismo curricular del siglo XIX. El realismo curricular actual, cuando uno ve los documentos de organismos internacionales, la visión económica de la educación, es una visión con la cual uno puede compartir muchos aspectos, ¿no? Incluso uno podría pensar, bueno, ¿qué se demanda en el mercado de trabajo del futuro? Lo que se espera que el mercado de trabajo demande en el futuro, flexibilidad y todas estas habilidades que empiezan a brotar, ¿no? Colaboración, la comunicación, capacidad de comunicar en distintos ambientes, en distintos contextos, de usar las tecnologías. Y la formación de pensamiento crítico empieza a aparecer como una habilidad que demanda el mercado de trabajo. Ya no demanda solamente hacer lo que me dice mi jefe que tengo que hacer. Me demanda el mercado de trabajo hacer cosas que no están predigitadas. Me enseñan a ser creativo. Quieren que yo sea creativo. Para poder trabajar en el futuro tengo que ser creativo, no solamente cumplir órdenes. Por lo tanto, estas habilidades del siglo XXI, en gran medida reclamadas o elaboradas en el mercado de trabajo, son habilidades que tienen mucha mayor capacidad emancipatoria que las habilidades del mercado de trabajo del siglo XIX. Ahora, esto no escribe toda la historia, necesitamos reelaborar esas habilidades, necesitamos grandes discusiones curriculares, necesitamos tomar lo que el mercado de trabajo nos dice y nos pide y al mismo tiempo reelaborarlo, traducirlo, y darle también una impronta distinta, una impronta más educativa, de construcción de otros valores, de lo que el mercado de trabajo quizás no necesita, de mayores valores éticos, de compromiso ciudadano, de sentido de justicia social. Y en este nuevo balance tenemos una gran pregunta abierta, que es cómo se traduce adentro del sistema, ¿no? Esto que vivimos como una gran bisagra larga y confusa, ¿cómo se traduce dentro del sistema? ¿No? Porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que los cambios curriculares no vienen por reformas curriculares. Es una parte, ¿no? Pero las partes más complejas del sistema son mucho más profundas, tienen que ver justamente con la identidad de los sujetos, con lo que se espera que los docentes hagan, con qué relaciones de poder establecen con el conocimiento y con sus alumnos, con cómo se reinventa la institución basada en normas, en una institución más basada en sentido, en participación, en espacios no definidos, en mayor flexibilidad. Entonces, yo creo que hay detrás de la discusión de las habilidades del siglo XXI, detrás de la discusión curricular, hay una discusión del sistema. Y esa discusión es la más profunda, esa discusión creo es la más interesante, y es la discusión que haría
que definitivamente quien viaje en la cápsula del tiempo no entienda nada de lo que está pasando en las aulas. Ojalá pase muy pronto. Bueno, muchas gracias.